en estos casos la mayoría de las veces estamos manejando fluidos viscosos, y a su vez da lugar a la generación de nuevos cristales. Como aquí tenemos una buena agitación y los cristales apenas se forman sobre la superficie fría, que es justamente la pared del equipo, que es donde se produce el enfriamiento, ya que seguramente por las paredes del equipo en la pared del equipo vamos a tener una camisa de enfriamiento por donde está circulando el líquido de enfriamiento. Ese raspado continuo hace de que los cristales que se vayan generando no crezcan demasiado en su tamaño, y es por eso que decimos que en este equipo uno logra obtener cristales pequeños. Hay veces donde lo que se busca es obtener cristales pequeños, hay veces que lo que se busca es obtener cristales grandes. Obviamente eso depende del producto que estemos o estamos generando y de las operaciones unitarias que tenemos a continuación. Pero en el caso de necesitar cristales grandes, en el caso anterior recuerden que les dijimos que habíamos puesto o se suele encontrar dentro del tanque, del cristalizador de tipo tanque, este sistema de agitación para agitar y mejorar la formación de los cristales. Siempre tenemos que tener en cuenta que un cristal comienza a crecer sobre un núcleo de cristalización. Es por eso de que si un cristal crece de golpe, es muy probable que ese núcleo de cristalización no solamente haya dado lugar a un cristal más grande, sino que dentro del cristal haya quedado ocluida también solución. ¿Qué implica esto? Que si nosotros rompemos el cristal, tenemos solución líquida atrapada dentro del cristal. Y esto en la mayoría de los casos no es conveniente. Por lo tanto, la generación de cristales de gran tamaño siempre debe llevarse a cabo de manera controlada. ¿Para qué? Para que justamente el cristal gane tamaño en estado sólido y no que gane tamaño porque ha dejado ocluida dentro del grano del cristal una gran cantidad de solución. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Esperemos que sí. Bien, gracias por confirmar. Los sistemas de cristalización del tipo tanque, dijimos reciente que estaban asociados a procesos discontinuos, en donde se carga el tanque, se produce la cristalización y luego entraban operarios a descargar el tanque, ¿no? Lo cual obviamente es engorroso y limita en cierta medida la escala de producción. Es por eso de que hay dos tipos de cristalizadores de flujo continuo que se utilizan muchísimo en la industria. Uno es el de magma circulante y el otro es el tipo Oslo. Vamos a ver primero el de magma circulante. Y en ambos casos, los equipos pueden trabajar tanto produciendo la cristalización por enfriamiento o por evaporación. En el caso que vemos aquí, vemos que hay un intercambiador de calor con entrada de vapor y tenemos separación de vapor, con lo cual obviamente esta configuración que vemos aquí está aplicada sobresaturando la solución por evaporación. ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, el equipo lleva a cabo continuamente una entrada de alimentación y luego esa alimentación que se mezcla con ya una solución que posee cristales, lo cual obviamente esto permite que los cristales, que la alimentación cuando ingrese ya se encuentre con varios núcleos sobre los cuales puede seguir creciendo esa cristalización, ¿no? Y es por eso de que luego de mezclarse con una fracción de la solución con cristales, es enviada por una bomba a un intercambiador de calor del tipo de placa y tubos, vertical, como vemos aquí, dentro del cual, por la parte externa de los tubos, circula vapor de agua. El vapor de agua lo que tiende a hacer
es a entregarle energía a la solución, con lo cual la solución de alimentación rica en cristales eleva su temperatura y luego de salir del intercambiador de calor ingresa al cuerpo del evaporador, del cristalizador en sí, en el cual, por cambio de presión, se produce la evaporación de el solvente, que seguramente puede ser agua. Lo que vemos aquí es que esa evaporación, que les decía recién, que es beneficiada por el cambio de presión, suele ser mantenida a presiones por debajo de la atmosférica mediante un sistema de vacío. Y ese sistema de vacío, por lo general, suele contar o suele realizarse a través de un eyector que ya vimos la clase pasada. En este caso, el arreglo que vemos es que consiste en una salida de vapor por parte del cuerpo del cristalizador y posteriormente ese vapor se encuentra con un condensador barométrico. Un condensador barométrico consiste en un equipo de intercambio de calor por contacto directo, en donde la solución evaporada se encuentra con agua de enfriamiento, que produce obviamente, la mezcla produce el enfriamiento y la posterior condensación, y recibe el nombre de barométrico porque justamente este equipo cuenta con lo que se llama una pierna barométrica. Una pierna barométrica, ahí se los dibujo para que interpreten de qué se trata. Una pierna barométrica consiste en un tubo, una cañería, que suele llegar hasta la parte baja, hasta la superficie, dentro de la cual hay un recipiente que contiene, bueno, en este caso si es agua, contiene agua. Lo que se trata de buscar aquí es equiparar que el nivel de líquido que suele estar aproximadamente por aquí hasta abajo, que esa distancia, que obviamente genera una presión en sentido hacia abajo, y que si del otro lado no tuviéramos un sistema de vacío, obviamente esa agua caería e inundaría y desbordaría. Justamente acá suele haber un rebosadero, desbordaría por el rebosadero y el sistema, el equipo quedaría vacío. Ahora, si esto queda vacío, cuando hacemos funcionar el sistema de vacío aquí en la parte alta, haría vacío no solamente del equipo, sino haría vacío también de la cañería que tenemos hacia la parte inferior. Es por eso que una pierna barométrica se calcula de manera tal de que la altura de la pierna barométrica, la altura del líquido, que en este caso sería hasta aquí, a ver, vamos a mejorar un poquito esto, vamos a borrar esto, vamos a poner de nuevo la pluma y le vamos a cambiar de color. Este nivel de agua que tenemos desde la superficie del tanque hasta el nivel que queremos mantener adentro del equipo, esa presión tiene que ser igual a la presión que justamente sumada a la presión de vacío que se está haciendo dentro del equipo sería igual a la presión total de vacío que está llevando a cabo el sistema de vacío. No sé si se entendió eso. O sea que la presión aquí, la P1, va a ser igual a la P2 y la P3. Por lo tanto, la altura de la pierna barométrica va a resultar de la presión que queremos obtener dentro del recipiente y la presión de vacío con la cual estemos trabajando. ¿tá? Es por eso que esta columna, que estamos hablando de columna de agua, recuerden que 10 metros aproximadamente de columna de agua equivalen a una atmósfera, significa que en este punto tenemos, si tuviéramos 10 metros de columna de agua, tendríamos una atmósfera de presión hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto, este sistema de vacío va a tener que hacer vacío
más allá de una atmósfera para poder lograr vacío en P2, para que P2 sea justamente un término de vacío. ¿Se entiende este concepto, chicos? ¿Sí? Bien. Si hay alguien que no lo entiende, por favor pregunte ahora, porque después no lo vemos más a este tema. ¿P2 es vacío? Sí, recuerden que el equipo trabaja a vacío para favorecer la extracción. Si no, en lugar de hacer extraer, inyectaría adentro del equipo, ¿no? O al menos mantendría bastante estanco, no superaría la generación de vapor. Esa vendría a ser la respuesta óptima. ¿Tá? P2 es vacío. ¿Estamos? P3, en cierta medida, es una presión que también se opone a P1. O sea, P1 es muy simple. Tenemos un recipiente. Por P1 hacemos vacío, y ese vacío tiene que ser suficiente para compensar P2 y P3. ¿Tá? Es muy fácil. ¿Y cómo ajustamos P3? Y con la altura a la cual ubicamos este equipo. Si, por ejemplo, así como está ubicado, no logramos la presión de vacío en P2, lo que podríamos hacer es acortar esta pierna barométrica de manera tal de que P3 sea más baja. ¿Y cómo hacemos eso? Directamente ubicamos el equipo en una posición más baja para que la longitud de la pierna barométrica sea menor. ¿Estamos? Es muy sencillo. De esa manera, obviamente que cuando se produce la acumulación de líquido adentro del condensador, se supera la condición de equilibrio, esta de que P1 es igual a P2 más P3, y por lo tanto, inmediatamente hay una porción del líquido condensado que va a descender al recipiente y va a ser evacuado por el rebosadero. De esa manera, solo se mantiene el sistema sellado, porque acá lo que tenemos que lograr justamente es el sello de agua, que muchas veces lo deben escuchar así, que es un sistema de sello de agua. Bueno, es una pierna barométrica, justamente. El sello de agua necesario para que se pueda mantener un cierre y hacer vacío por P1. ¿Ah? En este sistema, una vez que se produce la evaporación, obviamente se logra la sobresaturación de la mezcla, del soluto de interés, y obviamente los cristales que se van formando van descendiendo hacia la parte inferior del cuerpo del cristalizador. A partir de ahí, cuando comienza a descender, lo más probable es que quitemos una fracción de la solución sobresaturada, y esa solución saturada es muy probable que la enviemos a otro equipo para lograr ya sea la separación de los cristales o directamente manipularlo de esa forma, ¿no? Envasarlo y manipularlo de esa forma. Bien. El otro tipo de equipo que les decía es el cristalizador tipo Oslo, que recibe el nombre porque fue inventado en la ciudad de Oslo, en Noruega. Y es un equipo semejante al anterior, con diferencia en que lo que se bombea hacia el cuerpo del cristalizador no es la solución completa, sino es una fracción de la solución. Fíjense que aquí la bomba está aspirando de la parte alta del tanque, con lo cual es muy probable que este tanque entonces empiece a trabajar, a cumplir la función de ser un sedimentador de los cristales que se vayan formando. Pero en ambos casos estamos teniendo una circulación continua de solución y posterior formación de cristales, con lo cual podríamos decir que en este equipo, al igual como hablábamos en reactores, acá también tenemos un sistema fluidizado de los cristales, ¿no? En donde directamente, de manera continua, se tiene circulando cristales que obviamente van a ir aumentando su concentración. En este caso lo que tenemos entonces es
por un lado, un tanque en donde por la parte alta del tanque tenemos, a ver, déjenme ubicar, sí, la parte alta del tanque lo que vamos a tener es la alimentación de, acá está. En la parte alta del tanque tenemos la alimentación al sistema. Una vez alimentado en el sistema, la bomba se encarga de hacerlo pasar de bombearlo a través de un intercambiador de calor de tubos verticales, semejante al anterior, aunque aquí parece más pequeño, el cual es alimentado con vapor de agua para calentar, y una vez que la solución se ha calentado, obviamente también por una disminución de la densidad y por la etapa de bombeo, es alimentado al cuerpo del cristalizador. Dentro del cuerpo del cristalizador, otra vez tenemos la generación de vapor. El vapor es extraído mediante un sistema de vacío. Acá vemos que está dibujado el eyector que hace vacío, el cual se encuentra solidario entonces al condensador barométrico. En este caso, de nuevo, los vapores que salen del cuerpo de cristalizador son enviados al condensador barométrico. El condensador barométrico posee un vacío dado por el eyector, y se lleva a cabo la inyección de agua para la condensación del vapor. De nuevo tenemos otra vez la pierna barométrica, o en algunas ocasiones podemos tener este arreglo en donde una fracción del vapor que se extrajo del cristalizador, de la etapa de evaporación, se ha alimentado al intercambiador de calor para recuperar energía. Una vez que se evapora, supongamos agua, que sea el solvente, se sobresatura el equipo, y una vez se sobresatura la solución, y los cristales comienzan a formarse y descienden por este tubo central. Este tubo central obliga a que la solución sobresaturada con cristales ingrese en la parte baja del recipiente, de manera tal que aquí, al producirse la sedimentación, la solución sobresaturada tiende a ascender, y el retiro de los cristales de adentro del recipiente se produce mediante esta pipa, esta cañería, que va hasta el fondo, que es la encargada de bombear los cristales que se van a ir acumulando en la parte baja del equipo. ¿Ah? Dame un segundo, dice, ¿puedo usar el láser? Ah, bien, debe ser que la pluma no se ve. Perdón, chicos. No sé si quieren que les repita el funcionamiento, o ha quedado claro. ¿Ah? Fíjense, es muy semejante al anterior. Tenemos la alimentación en un punto tal en donde se mezcla con la solución enriquecida, porque esta es una solución que justamente viene ya de una etapa de cristalización. Al tener la mezcla, mediante la bomba pasa a través del intercambiador de calor, vamos al evaporador, en el evaporador se logra la sobresaturación por evaporación justamente, la solución rica en cristales desciende, los cristales tienden a acumularse en la parte inferior, y los mismos son bombeados a través de esta cañería. Recuerden que acá uno cuando bombea no está sacando cristales secos, sino que está sacando cristales que están arrastrando la misma solución que tenemos aquí adentro. ¿Ah? Y que esa solución en muchas ocasiones uno la plantea como que es la solución de saturación, y por lo tanto va a tener una composición semejante. Esta solución que es arrastrada en los cristales va a tener una concentración semejante o igual a la solución que ha quedado aquí adentro. Eso es importante remarcarlo porque en los balances de masa se utiliza bastante. El eyector es este sistema aquí, este Venturi, donde tenemos la tobera de entrada, la tobera de aspiración, o sea, el vapor motor se alimenta por esta tobera de entrada, el vapor motor, que es el vapor a mayor presión, cuando pasa a través de la tobera de entrada y llega a la garganta, produce el vacío, la succión de
del vapor del proceso, que está a menor presión, y la mezcla de vapor sale a través de la tobera o el difusor de salida y es enviado a otra parte del proceso. ¿Son de mayor tamaño los cristales obtenidos de estos equipos con respecto al de pared rascada? El de pared rascada, justamente, uno va controlando la velocidad de rascado, pero si la velocidad de rascado o raspado es elevada, obviamente que los cristales apenas se formen, se retiran, por lo tanto no se le da tiempo para que crezcan. Aquí, obviamente, los cristales que se obtienen van a ser cristales que son más grandes que el de superficie rascada, y por otro lado aquí se maneja también en base a la velocidad de circulación, al flujo, el crecimiento de los cristales. ¿Tá? Por eso es que se dice que se obtienen cristales más grandes, de tamaño más regular, no tan irregular como puede llegar a ser un tanque, un cristalizador por enfriamiento, donde es muy probable que acá tengamos cristales que sean más grandes y aquí cristales más pequeños. ¿Ah? Pero sí, y suelen ser los más utilizados en los procesos industriales, ¿no? En los procesos continuos, porque aquí continuamente estamos alimentando y continuamente estamos sacando cristales con solución arrastrada. ¿Tá? Bien, acá tenemos algunos usos típicos de cada uno de los cristalizadores que hemos visto. Recuerden que si bien aquí el tipo Oslo y el tipo de magma circulante que estamos viendo está configurado o está mostrando su funcionamiento cuando trabaja por evaporación, estos equipos pueden trabajar por enfriamiento. Obviamente que cuando trabajan por enfriamiento, toda esta etapa de eliminación del vapor generado en la etapa de evaporación desaparece, ¿no? No es necesaria. ¿Y dónde producimos el enfriamiento? Bueno, es muy sencillo. Tenemos siempre un intercambiador de calor, que aquí lo vemos en esta posición y acá lo vemos en esta posición, en donde en lugar de ser alimentado con vapor, seguramente va a ser alimentado con una solución utilizada para enfriar, como puede ser salmuera o una solución de glicoles y demás. ¿Tá? Pero tengan en cuenta que si no está presente la etapa del condensador barométrico, seguramente el equipo no esté trabajando por evaporación y esté trabajando por enfriamiento. ¿Tá? Bien, entonces como les decía, algunos ejemplos es, en el caso de superficie raspada, muchos de los ácidos orgánicos se obtienen en estos tipos de sistemas, y demás tengan en cuenta de que el raspado lo vamos a ver luego en otro intercambiador de calor que se utiliza de superficie, se utiliza un sistema de rascado o raspado semejante a este, en donde en lugar de quitar los cristales para que se sigan formando más cristales, vamos a ver que se trata de no mantener sólido en contra de las paredes porque al trabajar con temperatura se puede descomponer el material que esté mucho tiempo en contacto con la pared. Es muy semejante y en la industria es muy difícil discernir si se trata de un cristalizador de superficie rascada o un intercambiador de calor de superficie rascada, ¿tá? Que lo podemos ver en algunos productos como la fabricación de dulce de leche y ese tipo de cuestiones. ¿Tá? Bien, el de licor circulante y el de magma circulante son los que permiten obtener el mayor caudal de procesamiento, por eso son los que suelen estar asociados a los procesos continuos. Ahí me están haciendo otra pregunta, que es la floculación, si es considerado un proceso de sobresaturación. No, la floculación lo que estamos haciendo es utilizar un compuesto extraño, que es el encargado de producir el floc, pero ahí en ese caso lo que estamos haciendo es un aumento del tamaño no un aumento de tamaño de una partícula, sino una aglomeración de partículas. ¿Tá? Es diferente. No estamos haciendo crecer el tamaño de las partículas, sino que con la floculación uno lo que hace es generar que las partículas, mediante un sistema de cargas,
se unan y se mantengan unidas, ¿tá? Pero ese aumento de tamaño que se percibe externamente, si se analiza a microscopio, logra verse de que son partículas que están interaccionando entre sí por la acción de un tercer compuesto, ¿tá? Mientras que en la cristalización no. En la cristalización uno lo que tiene son el crecimiento de los cristales. O sea, no es por sobresaturación, como estás preguntando en el chat, Lucas. Es una interacción física de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a evaporadores y vamos a hacer una primera etapa para aclarar la diferencia entre un evaporador y un vaporizador. ¿Ah? Muchas veces en la industria vamos a escuchar que nos dicen esto es un evaporador, y un mismo equipo de similares formas en otras ocasiones está funcionando como evaporador. Perdón. Bien. Disculpen. En el caso de los vaporizadores, en realidad uno establece de que un intercambiador de calor está funcionando como vaporizador si justamente lo que estamos obteniendo de dicho equipo, o lo que nos interesa obtener de dicho equipo, es el vapor que se genera en él, ¿tá? En cambio, si lo que nos interesa es la solución concentrada que obtenemos a partir de ese vapor, el equipo recibe el nombre de evaporador y no vaporizador. Nosotros vimos en las torres de destilación que en la parte baja de la torre contábamos con un intercambiador de calor que actuaba como vaporizador. Justamente lo que hacía era tomar la corriente, que lo vemos aquí a la derecha, ¿no? Toma la corriente de fondo de la columna de destilación, le eleva la temperatura, le entrega energía y devuelve esa corriente a la torre de destilación. Vamos a ver que en la mayoría de las ocasiones la vaporización no involucra la separación del vapor dentro del equipo, sino que se va generando una ebullición dentro de las cañerías, pero la verdadera transformación de la solución en vapor se produce cuando ingresa a la torre de destilación. ¿Tá? ¿A qué se debe eso? De nuevo, hay una presión que se va a desarrollar dentro del sistema, que obviamente es superior a la del recipiente, en donde la vaporización se va a producir de manera súbita, es decir, que hay una generación de vapor flash, ¿tá? Instantánea. O sea, cuando la corriente líquida llega a este punto y se encuentra con un recipiente a otra presión, eso genera que la disminución de vapor, disminución de presión genere vapor instantáneamente. En ese caso, como les decía, vamos a encontrar que hay sistemas que necesitan contar con una bomba para que el líquido fluya a través del intercambiador que está actuando como vaporizador, y en otros casos vamos a ver que no hay una bomba y por lo tanto el líquido fluye desde el recipiente en donde se produce la vaporización, o sea, la columna de destilación, y el intercambiador de calor por una cuestión de altura hidrostática, ¿tá? O sea, circula naturalmente. Esto difiere en primera medida los dos tipos de equipos que podemos encontrar, que son los de circulación forzada y los de termosifón, ¿tá? En donde la circulación se da justamente por influencia del nivel hidrostático del líquido, ayudado por, obviamente, un cambio en las propiedades del líquido producto del calentamiento, ¿no? Hay un solo equipo que permite la generación de vapor directamente dentro del intercambiador de calor, que es este que vemos aquí a la derecha, que se llama tipo tetera. La verdad que es una traducción muy mala del inglés. Esto en inglés se denomina tipo kettle, y la traducción en español que más se utiliza es tipo marmita, ¿tá? O sea, este intercambio de calor, que tiene un diseño muy particular, fíjense que tiene una carcasa que toma esta forma, ¿tá? Recibe el nombre entonces, como les decía, de vaporizador tipo marmita, ¿tá?
Y hay otros sistemas en donde directamente la calefacción del fluido dentro de la torre de enfriamiento se realiza por la inmersión directamente del intercambiador dentro del cuerpo de la torre. ¿Tá? Este sistema no es muy común para sistemas de alta producción. Lo más común en los sistemas industriales son los intercambiadores que trabajen por termosifón. El sistema termosifón se puede lograr, ya lo vamos a ver, se puede lograr tanto con intercambiadores de calor verticales como intercambiador de calores horizontales. La diferencia está en que si está en posición vertical, el fluido circula por dentro de los tubos, y si está en posición horizontal, el fluido pasa a través de la carcasa, ¿tá? O sea, por fuera de los tubos. Ahora vamos a profundizar cada uno de ellos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien. Obviamente que la diferencia entre lo que es una circulación forzada y un termosifón se da en que en el termosifón, como el fluido circula naturalmente, obviamente no necesitamos de una bomba y no tenemos un consumo energético asociado, y por lo tanto son más económicos. Obviamente que eso se va a ver limitado a aquellos fluidos que son muy viscosos, en los cuales el sistema termosifón o la función del termosifón no se logra. Por otro lado, para que se logre el termosifón, yo les decía recién, necesitamos de una carga hidrostática importante para que el fluido logre circular naturalmente dentro del equipo, y es por eso de que si vamos a utilizar un sistema termosifón vertical, esto puede generar de que el recipiente, la torre de destilación, tenga que elevarse un poco más de lo normal, y obviamente eso también genera un determinado costo en cuanto al soporte que tiene que tener la torre. ¿Tá? Por otro lado, obviamente que los de circulación forzada son los más indicados cuando tenemos fluidos viscosos, ¿tá? Y también para aquellos casos en donde se puede llegar a generar la deposición de alguna sustancia contaminante dentro de los tubos del intercambiador. El tercer tipo que vimos recién era el tipo marmita, y en ese caso lo que vemos es que obviamente el tipo marmita tiene la desventaja en donde dada por la acumulación de líquido que tiene que quedar adentro del recipiente, porque recuerden que aquí la solución tiene que inundar, ahí lo voy a dibujar, tiene que inundar el paquete de tubos, por eso todo esto suele quedar sumergido en solución. Aquí tenemos un rebosadero en el cual la solución, si supera ese nivel, rebosa y es descargada, y tenemos una distancia entre el paquete de tubos o el nivel de líquido y la parte alta de la carcasa, o sea, entre este punto y este punto, que es la que permite la separación del vapor, de manera tal que a la cañería ingresa vapor. Eso entonces, como tiene un tiempo de residencia del líquido elevado, no son recomendados cuando tenemos fluidos peligrosos, en los cuales, recuerden que siempre que trabajamos con fluidos peligrosos, uno tiende a disminuir la cantidad de fluido estanco dentro o acumulado dentro del proceso, ¿no? Por otro lado, si el fluido produce incrustaciones sobre las paredes de los tubos, obviamente que no es adecuado utilizar este tipo, y siempre es mejor utilizar el de circulación forzada, que de alguna manera el pasaje del fluido dentro del tubo va limpiando las propias incrustaciones que se van generando. ¿Tá? Lo que sí es interesante es que con este sistema uno puede trabajar en condiciones de vacío para favorecer la vaporización. Ahora tenemos de nuevo el sistema tipo
marmita y el sistema tipo termosifón, en donde vemos que en este caso, en el marmita, lo que se está dando dentro del equipo es una ebullición estática, en donde obviamente la agitación de la solución se produce por las propias burbujas y por la convección natural de la solución líquida, mientras que en el sistema termosifón tenemos una ebullición dinámica, en donde también obviamente vamos a tener agitación por burbujas y convección forzada, pero aquí logramos alta velocidad de fluido y tenemos distintas etapas por las cuales de ebullición, por las cuales el fluido va a ir estando mientras se encuentre en el intercambiador de calor. ¿Tá? Acá vemos otro ejemplo, otra vez en el sistema termosifón. Entonces lo que vemos es que por la parte de abajo, ahí pongo de nuevo el puntero láser, en la parte de abajo de la columna de destilación se toma un líquido, ese líquido se calienta y cuando sale del intercambiador de calor, lo que vamos a tener es una etapa de ebullición avanzada, que ya vamos a ver cada una de las etapas, en la cual la vaporización se logra cuando el fluido ingresa a la torre de destilación. Acá los vemos físicamente cómo son las torres de destilación con sistemas de termosifón. Acá vemos dos termosifones, o sea que esta torre de destilación recibe energía de estos dos vaporizadores horizontales, en donde fíjense que en la parte alta de la carcasa, la parte externa del vaporizador, tenemos estas cañerías de gran diámetro, que seguramente es lo que tenemos aquí, es un caño que se encuentra aislado y que tiene una carcasa externa que mantiene el aislante en su lugar y evita que el mismo se rompa. Entonces no necesariamente el diámetro que vemos es el diámetro de la cañería que ingresa o transporta el fluido dentro de la torre de destilación, pero sí vemos que tiene mayor diámetro al de la alimentación de los tubos. Sí, ya lo voy a cortar. Esto porque se los menciono, porque fíjense entonces que lo que sale de aquí y vuelve a la torre de destilación, se nota de que ya estamos acompañando un cambio de fase y la generación de vapor obliga a que tengamos una cañería de mayor diámetro, que es justamente la que notamos a la entrada de la torre. Así como en el condensador en la parte alta, vamos a ver que el vapor sale con una cañería de gran diámetro e ingresa a un condensador para que produzca el cambio de fase, y cuando vuelve a la torre lo hace con menor diámetro. Ok, voy a cortar acá y voy a volver a iniciar una nueva sesión.